estábamos hablando de eso, de los caminos que hay como en la música, que a mí me nació porque no quiero que mis alumnos pasen lo que yo pasé. Eso también es típico de los papás. Sí. Lo que pasa es que... Bueno, que somos papás musicales. Sí. Yo siempre No, hablo pero de... no soy muy amiga de ese concepto. Yo tengo muy claro que soy la profesora y los alumnos. No, claro, en el sentido de, a mí me gusta, no sé, hacer como que una especie de árbol genealógico para saber de dónde viene nuestra manera de tocar, Claro. o la técnica. Ay, qué que usamos. lindo, eso nunca lo había pensado. Sí, yo por lo menos, yo sé quién es mi tatarabuelo, quién es mi abuelo. Ah, quién- bueno. O sea, a nivel técnico musical, ¿no? Ah, ok, cuéntame. Bueno, el árbol se ramifica, porque como, claro, tuve varios profesores. Claro. Entonces, claro, está hablando por lo menos de los que conoces de Venezuela, el maestro William o Javier. De Javier, su maestro fue de Paniagua. Del maestro William, bueno, tiene varios. Tiene el maestro Tortelier, está el maestro Navarra. Entonces, claro, del maestro de Javier, que era Paniagua, fue Casals. Entonces, claro, tú vas sacando, bueno, ya yo sé quiénes son mis abuelos y mis abuelos. Qué Entonces, fuerte. está súper bien. Bueno, O sea, Samuel ese Pérez Sotelo, chelista. Bueno, es muy divertido. Sí, y lo voy a ahí tú también te das cuenta, por lo menos de tus compañeros también, de dónde, vamos a decir, de dónde viene. Y más o menos en varios coinciden. Claro, qué lindo eso, igual que desde el principio tuvieron esas dos ramas muy fuertes. Sí. En mi caso no fue así. O sea, yo comencé, tuve cualquier cantidad de profesores y hasta Francisco Díaz, que ahí fue como que ya realmente mi camino se enderezó. Claro. Entonces por eso te decía antes que, y bueno, mezclándolo con que no quiero que mis estudiantes pasen por eso, que es tan importante tener una buena base desde el principio. O sea, porque por más de que... Esa palabra es demasiado importante. Yo la tengo súper gastada como persona. O sea, como bien lo dice la palabra base, si eso no está bien, lo demás que vayas a hacer no va a estar así, pues, Sí. inestable. Pero muchas veces no es Entonces, culpa de nosotros, sino porque esa misma orientación no está, sí. y entonces uno está ahí como tirando flechas para... No, yo voy a ser un poquito, o sea, como que tratando de verlo desde la manera más, ¿cómo te digo? Como que tomando en cuenta las circunstancias de cada una de las personas que nos vio. Bueno, eso en el área como de la educación, pero como bien decíamos que se presta mucho para la música, se presta, es como un abanico. O sea, pero que es lamentable que nada más nos enseñan o ser solista o estar en orquesta. Y muchas veces pasa que si no somos solistas terminamos frustrados y entonces vamos a la orquesta y ahí, bueno, es como, ok, tengo un sueldo Sí, fijo, también hay que entender que cada una, yo lo veo como un triángulo. Que cada una de esas cosas es necesaria para que nosotros crezcamos como músicos. Es decir, o sea, así yo, por lo menos en mi caso, que yo no me muero y me quita el sueño ser solista, es necesario yo estudiar ese repertorio muy bien como si fuera serlo, para ser bueno en orquesta y para ser bueno en música de cámara, y viceversa, o sea, hacer música orquestal muy bien, estudiarla muy bien para lo demás. O sea, cada una de esas cosas te va a ayudar musicalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tienes un pasaje que pide una orquesta, no sé, Pablo de Fuego, un pasajito que siempre pide. Un pasajito que es fatal. Es más difícil que un concierto de violonchelo de estos tipos que lo piden. Entonces, claro, ¿cómo hago yo para tocar eso bien? Bueno, tienes que pasar por aquí, estudiar técnica, estudiar los métodos, estudiar doble cuerda, estudiar los conciertos súper difíciles, los caprichos, para poder tocar eso bien. Porque a veces también se cree que, no, yo voy a ser músico de orquesta, entonces es más fácil. No, no es más fácil. Sí. Hay pasajes de orquesta sumamente difíciles. Entonces, yo creo que es importante eso. Esa triangulación de cosas hay que hacer. No hay que dejar una pata coja allí. Que dejan la música de cámara, que es tan importante, que yo siempre digo el patito feo de la... Nadie quiere, o sea, nadie le ve lo importante, claro, yo soy un gran defensor de la música, porque la amo y lo voy a hacer. Entonces, claro, tienes
la música de cámara que te deja, imagínate, te enseña a escuchar porque no tienes nadie que te está dirigiendo, Sí. te enseña a afinar también, a saber de armonía, porque tienes que, mira aquí, por lo menos en el cello pasa mucho que tienes 4 compases tocando un re. Exacto, para que Propaganda. sí. Publicidad. Publicidad. Entonces, es responsabilidad de nosotros o quizás un poquito de deficiencia de la educación, el querer buscar más cosas en ese abanico que hay en la música. Las dos. Claro, por lo menos no recuerdo si lo hablamos antes o mientras estábamos grabando, pero lo que te dije del Nacional de París, Ajá. que lo dice este gran maestro, o sea, nos preparas para ser solistas, pero no todos están aptos para hacerlo. Claro, me imagino allí, me imagino que ven su música de cámara y todo lo demás, pero es que no es el único camino. Es que también veo mucho en los estudiantes que pareciera que si haces algo distinto es como menos. Sí. No es menos, es igual de importante. Eso me hace acordar, viste que ahorita está como muy de moda el tema de los músicos en los cruceros porque los sueldos son altos, pero tocan bastante seguido, o sea, las jornadas son largas, ¿cómo se llama eso? Los bloques de música Los son programas súper largos. Sí, son súper largos. Y bueno, Muchos piden como y 120 piezas. yo lo veo así como, ¿qué tan sano es para el músico al final de cuentas? Ojo, no por el hecho de la música que se está teniendo, por el estilo, porque tú puedes tocar cualquier tipo de música y te la disfrutas hasta la música más básica, pero ¿qué tan bueno es tener esa rutina, a veces día tras día, con tan pocos días de descanso? Hay que pensar también quién está dispuesto a hacerlo. Sí, igual como que los otros trabajadores de otras áreas se quejan entre comillas de los músicos porque son los que menos trabajan en relación a las otras áreas. Igual nosotros, por ejemplo, en la orquesta donde estoy ahorita, es como que siempre es prioritario el tiempo libre para el músico para que pueda descansar, Acabas de tomar un tema que yo creo que pasa en las instituciones. El problema está en que la gente no ha entendido que nosotros somos atletas. Tú no puedes, o sea, imagínate que yo soy un salto de garrocha. Una cosa rara de la que no sé nada, por cierto. Pero bueno, se me ocurrió. Imagínate que tú no vas a estar 8 horas saltando garrocha. No. O sea, entonces como músico no puedes estar 8 horas tocando el instrumento. Entonces cuando esto pasa mucho a nivel gerencial en distintas instituciones, no entiendes que somos deportistas de alguna manera. O sin entender que la música es un deporte. Somos atletas, para decirlo mejor. Entonces no podemos estar todo el día tocando. No podemos. No conozco el primer maestro que diga que hay que estudiar a 8 horas. He escuchado Bueno, 5. yo lo he escuchado, pero... Ojo, está el caso muy famoso del Lanlan que dura 8 horas estudiando, pero es que él se le va el tiempo y bueno, él es feliz así, y bueno, está bien, te felicito y El Lanlan. eres lo máximo, es el Lanlan, exacto. Pero puedes solucionar cosas en poco tiempo. ¿Cómo sería una rutina tuya incluyendo otras cosas que enriquecen el estudio? Bueno, no nada más lo técnico, que lo técnico eso ya es muy personal. No, pero ya, ¿cómo lo ya se enriquece? sabe mucho. O sea, bueno. Supieras que yo siento que todavía, por eso es que me gusta hablar de estas cosas, porque así como, bueno, lo del abanico de opciones que hay dentro de la música, es que nos encasillamos tanto en que somos como tan obsesivos con, ay no, que el dedito aquí, que el dedito allá, que mueve para acá, que mueve para acá, que la quinta así, que la octava asado, pero se nos pasa mucho otras cosas que también nutren. Entonces, por ejemplo, yo creo que por eso es que también como que las instituciones no tienen claro que se tiene que recrear el músico, el artista pues en general, pero porque nosotros tampoco lo tenemos claro. Sí. O sea, yo creo que se cree mucho que es la rutina de estudio y ya está, guardé mi violín o el instrumento que toque y me voy y... Antes de entrar en ese tema, entendiendo también que es que todas las instituciones no buscan eso. O sea, las instituciones tienen sus propósitos muy bien definidos. Las instituciones por lo menos que llevan muchos años. Entonces tienen propósitos muy definidos y no está bien ni mal. Solamente, bueno, en algunas estás de acuerdo o no, en otras tratas de hacer quizás algo distinto, no sé. Pero volviendo al tema del estudio, hay que entender también que el estudio
y en ese sentido los profesores tenemos que ser muy inteligentes, es no imponer, sino más bien incitar a que el alumno vaya descubriendo qué le funciona a él. O sea, tú les das ciertas herramientas, ciertas cosas, pero que el alumno vaya descubriendo también qué cantidad de tiempo le funciona a él, qué cantidad de repeticiones le funcionan, qué ejercicios le funcionan a él. O sea, no lo que me funciona a mí le va. Entonces, claro, cuando me preguntas a mí, normalmente ese tipo de preguntas me parece muy importante hacerlas, pero no me parece como muy. O sea, no creo que mi experiencia le vaya a servir. Pues, le puede servir a alguien, bueno, capaz coincide conmigo, pero bueno, es lo que me funciona a mí. Lo que pasa es que yo creo que también es como fomentar esa creatividad. Y yo siento, bueno, yo que soy músico, que soy músico de orquesta, esa creatividad se pierde mucho porque, ¿qué pasa? Está la tril, está la partitura, uno llegó, tocó, listo, no sé, de 9 a 12, de 9 a 1, de 10 a 1, lo que sea el horario. Y después, bueno, voy a estudio o al revés el horario y ya está. Sí, lo que pasa es que también uno, y yo he pasado por eso en algún momento, uno se vuelve una especie de autómata. Y desgraciadamente. Y no solamente siendo músico. Sí, y desgraciadamente es lo peor que nos puede pasar, porque nosotros deberíamos tener, no sé, pegado ahí donde nosotros estudiamos, tatuado, no sé, ¿cuál es el fin de lo que nosotros estamos haciendo? O sea, realmente porque nosotros tenemos que ir al inicio de todo. O sea, ¿por qué tú decidiste estudiar violín? ¿Por qué yo decidí estudiar cello? Cuando tú vas a ese origen, tú dices, no, bueno, esto era demasiado bello, incluso me paran los pelos. Solamente de pensar, mira, o sea, yo me enamoré de esto y me recuerdo las grabaciones de tal, y yo decía, qué espectacular, yo quiero hacer, bueno, tocar igual, pero hacer cosas así. Entonces, al final te das cuenta que el origen es hacer música, pero entendiendo que hacer música, o que no quiero que esto suene absolutista, pero hacer música dirigida al arte, y es algo que yo he defendido muchísimo. Ojo, no está mal, yo sé que esto es siempre muy polémico, porque hablar de arte para una persona arte es una cosa y para otra es súper. Pero bueno, como yo lo veo, hacer arte, o sea, es algo demasiado serio y bonito. Entonces, claro, para llegar a esa seriedad, que salga bonito de eso, pues requiere dedicación, trabajo, pasión, o sea, un montón de cosas. Entonces, para mí el objetivo es ese. Tú entras en ese túnel de ser autómata, perdón. O sea, tú te das cuenta que ya va. Estoy aquí con un robot haciendo esta broma, más o menos, y ¿dónde está lo que yo puedo decir distinto de esto? Entonces, bueno, de ahí vas a otras cosas que tú te pones a pensar, ves la partitura, porque también ese es enfrentarte a cosas que te han dicho también. Por lo menos, ¿cuántas veces, bueno, no sé si tú escuchaste esto, pero ¿cuántas veces escuchaste tú decir que todo está en partitura? Sí. No todo está en la partitura. O sea, si todo estuviera en la partitura, primero todo fuera muy aburrido. O sea, es decir, todos iguales. ¿Por qué? Porque si uno de los propósitos del arte es mostrar la individualidad de cada uno de los artistas, pues cada uno tiene que agregarle ojo. Yo siempre digo, tratar de agregar desde el conocimiento al partitura. O sea, ya tú tienes un conocimiento y ya te puedes atreverte a agregar esto. Va a pasar como con todo. La gente va a decir, porque hizo eso ahí. Bueno, no importa, pero a otro va a decir, me encantó lo que se dice. Claro. Como todo. Es tan subjetivo. Es demasiado subjetivo. Yo siempre digo esto a los alumnos, si tu cuerpo está haciendo algo que no es correcto o tiene una posición que no es correcta, eso va a sonar y no va a sonar bien. Eso es la primera clase que tú das. Los pies van así, el ángulo de 90 grados, la axila ideal, para nosotros eso es un dolor de cabeza, porque bueno, siempre estamos con las rodillas así, o con las rodillas estiradas, y eso es fatal para la espalda, después se va para allá, se va para allá, un desastre. Entonces, imagínate, esa es la primera clase. Imagínate que tú tengas toda esa información desde la primera clase. Ahora,
sí creo que uno tiene que ser como una especie de dictador esos primeros años. O sea, es decir, ser un fastidioso por mete el pie, no metas el pie, perdón, no metas el pie, no metas el pie. O sea, ser muy insistente con eso durante los primeros años para que esa base no se vaya a perder. A mí me gustó mucho la primera clase de mi profesora actual, porque ella me quitó el violín cuando había cosas físicas que no estaban. Me dijo, vamos a hacer el violín invisible. Entonces, claro, esto me costó un montón entenderlo, porque ¿qué hacen siempre? No, derecho, así, no sé qué, y los brazos. Y me dice, ay, hay mucha rigidez, o sea, y los brazos caen por naturaleza. Y entonces me dice, si no funciona con el violín invisible, no funciona con el violín encima, o sea, menos va a funcionar. Entonces ella siempre me dice como que cuando un pasaje no te esté saliendo, saca el violín, agarra el violín invisible y vas buscando y vas probando. Y esa primera clase para mí fue, o sea, y eso fue hace poco, yo empecé con ella hace poco, imagínate tanto tiempo sin recibir esa información. Entonces es como, y todavía, o sea, por ejemplo, el otro día hablábamos, ya aquí me estoy poniendo mi técnica, ¿no? Pero el otro día hablábamos de este desplazamiento, ella me decía, no, que en vertical. Ajá. Claro, en vertical yo entendía que era hacia arriba, que es lo que yo siempre he hecho, o sea, que cuando te dicen, no, que más articulación y así. Ajá. Pero resulta que el movimiento no es así, el movimiento es esto. Entonces, no, que tampoco Eso es a mí hacer... me lo enseñó, no me acuerdo quién me lo enseñaba. La articulación no tienes que pensarla no solamente en bajar el dedo, sino en subir. Esto también es articulación. Sí, es... Claro, claro. Incluso hay maneras de cómo articular, o sea, levantando solo el dedo, o también a veces pellizcando para que la nota, para que no sé si sabes esa, que tú Sí, a veces como como jalando como para que si estás en una sola posición suene más articulado de lo que quieres, Bueno, de lo que lo haces. y ahí va otro tema que también había pensado y es que es la variedad de escuelas. Yo me acuerdo una vez que nosotros hablamos hace un montón de tiempo de las escuelas nórdicas. Yo me quedé así y yo dije, wow, porque hablamos de las escuelas de cuerda, pero me hablaste específicamente de las de violín. Yo dije, o sea, yo con el violín no, hombre, o sea, para buscar un montón de información se me va el tiempo. Por ahí yo trato, de verdad, yo trato de escuchar conciertos, no sé, que si de viola, los de cello, bueno, obviamente me los conozco por temas personales. y no sé, y trato, no sé, que si de piano siempre, o sea, me encanta. Pero me quedé impresionada de esa vez y yo dije, o sea, yo ni siquiera había llegado a investigar las escuelas nórdicas. O sea, por los viajes conocía que estaba la Royal Academy ahí en Estocolmo, bueno, las Sinfónica o Filarmónica de Gotemburgo, no me acuerdo ahorita. Sinfónica es, ¿no? La Rotterdam también. Sí, exacto. En todas las escuelas, claro, estamos viviendo también un momento histórico musical, por lo menos en el cello, si no me meto con otra cosa porque no sé cómo pasará aquí bien. Pero a pesar de, vamos a decir que hay unas escuelas muy establecidas en el cello, por mencionarte no sé si mencionar la alemana como una escuela en general, porque es como una suma de dos. Entonces, pero vamos a hablar de la rusa y de la francesa. Pero lleva paréntesis. Yo siempre he tenido una duda. ¿Es una como filosofía la escuela o es algo más técnico de las formas de tocar? Y se me olvidó, bien. Que son sumamente, o sea, tienen maneras de hacer las cosas. Tienen un sonido, tienen cosas muy, muy específicas, pero tamizando esto, o sea, estamos en un momento histórico musical donde todo está globalizado. Entonces tú ves chelistas, por lo menos, volviendo a Lucico Pousson, que estamos hablando ahorita de él, él estudia en Francia con Philippe Müller. Philippe Müller es una combinación de lo francés y porque también bien lo hace con Rostropovich. Entonces es una cosa ahí y después él se va bien a estudiar con Heinrich Schiff. Entonces tiene esa combinación, es muy espectacular porque tiene un músico que tú no lo puedes encasillar en ninguna de las escuelas. Y a mí me encanta eso. Pero bueno, algo muy notable de la escuela rusa, vamos a decir, más la herencia de Rostropovich, que marcó mucho a grandes chelistas y a grandes maestros, y esos grandes maestros, vamos a decir que
son los maestros de grandes solistas ahorita. Es, por decirte características muy específicas, vibrato no mesurado, o sea, un vibrato muy dedicado a lo vocal, a lo del cantante de ópera. Sonido también muy pegado, así, siempre muy puesto todo el tiempo. Bueno, pero creo que eso es muy de la época, porque también Oestra, sí. Todos ellos también era como un tipo de sonido de la época. Sí, entonces, de esa manera también, a diferencia de los franceses son un sonido mucho más limpio. Bueno, la técnica del arco también es un poco, los dedos un poco más metidos sobre la baqueta y sobre la nuez. Sí, eso como por mencionar algunos. Entonces, vamos a decir que pero a su vez tiene solistas que tienen cosas de varios. Entonces, o el caso de los alemanes adoptaron cosas de los franceses y de los rusos, porque es que Alemania estuvo lleno de profesores franceses y rusos. Pero es muy extraño, porque el sonido de los grandes solistas alemanes que tienen esta manera de tocarlo, ¿no? Yo pienso en los chelistas de Berlín. Todo demasiado limpio, correcto, muy pragmático todo, o sea, cero perder tiempo en cosas. Entonces tienes algo muy alemán a la hora de tocar, es vibrato mesurado. Ojo, lo bueno de todas estas técnicas es que tú vayas estudiando todas estas técnicas. Es lo que yo veo, no casarte con una, sino que tienes más herramientas a la hora de hacer música. Ahorita me acordé de Pablo Fernández. Viste que él es muy chiquito. Ah, bueno, Pablo dio clases con una rusa. ¿En serio? Y el vibrato no siempre es mesurado. Yo siento que él mueve todo el dedo, bueno, sí. Perdón los chiquitos, sí, pero es como que el movimiento es así súper grande. Sí, además que él tiene una yema, o sea, la yema ideal también como para él. Pero claro, al tener esto más gordito, o sea, tienes más cuerpo. Tiene más carne como para que el vibrato sea más efectivo. Pero el tema de él, bueno, no sé si es que había clase con Natalia Guzmán, porque ella también era así como... No, tuve clase con Natalia Shakskaya, que es compañera de Guzmán, que era alumno de Rostropó. Ok. O sea, entonces ya tú ves quién es el abuelo de Serrano. Entonces luego él se... Pero él tiene esa cosa como del cuerpo hacia este lado, pero claro, es por su mismo tamaño. No, porque es una técnica también. O sea, en el cello uno debería hacer la torsión para hacer cosas. O sea, uno no solamente estás así como una estatua, como un busto ahí, ¿no? Tienes que tener esta... Yo lo veo muy poco. Sí, se ve poco. Incluso... Lo veo más en los contrabajistas. Sí, incluso también pasa mucho que también gente que no tiene movilidad, flexibilidad en los dedos, pero es una cuestión también técnica, o sea, no todo el mundo enseña eso. Es que es difícil porque es lo que hablábamos o sea, están las escuelas, pero al final lo que les sirve a uno, o lo que usa en el momento, o sea, es como... Yo creo que las escuelas al final de todo son herramientas. Herramientas que te dan y que, bueno, si te funciona, que también va a depender mucho, no sé, yo calculo que dependiendo del país en donde uno, en el caso de las orquestas, va a concursar, uno trata de imitar más ese sonido y de aplicar esas herramientas. No sé, muy distinto de tocar en Alemania, muy distinto de tocar en Viena, en Austria. Dígame en Viena, que, bueno, yo en algún momento tuve la oportunidad de escuchar a el sonido es impresionante. Tuve la oportunidad en esa gira de escuchar a Viena y a Berlín. Entonces, y uno detrás del otro. No, prácticamente, porque la verdad es que en ese viaje estaba con papá. Fue un viaje muy bonito porque es el único viaje que estuve con él y fue a Austria. Entonces, fuimos unos ensayos de Filarmónica de Berlín. Fuimos un par de ensayos de Filarmónica de Berlín, porque estaba Edison invitó a mi papá, y entonces mi papá estaba como o sea, probó todos los bajos de Filarmónica de Berlín, ni el intermedio. Hubiera estado loco, sí, también. Estaba tocando 15 Shostakovich y la orquesta estaba dividida. 15 Shostakovich y nosotros estábamos tocando cuarta Schubert. Lo más increíble de esto, porque yo te digo, a veces las coincidencias, o sea, la vida, por decirle vida, llámale Dios o el universo, como le quiere llamar la gente,
te regala momentos. Entonces, claro, ahí yo escuché a George Faust, principal de Filarmónica de Berlín, tocando el solo de la quinceava, de Shostakovich. Y a su vez escucho a Ludwig van, que es el otro principal de Filarmónica de Berlín, tocando el solo de la cuarta porque estaban de Schumann. Nos escuchamos los dos. Increíble. Increíble. Pero los chelos de la Berlín han cambiado mucho, ¿no? Sí, claro. Dylan, pero no, más bien duran mucho, como 30 años. Ahorita se acaba de jubilar uno de los técnicos. Ojo, y Filarmónica de Berlín es un gran ejemplo de lo que se debe hacer. Sin tomarlo como que la orquesta perfecta, porque no hay cosas perfectas en los seres humanos. Cada uno de los músicos de Filarmónica de Berlín fueron solistas. Y son solistas. Ajá. Entonces, volviendo a esto que te dije, el triangulito este que te dije. Y a su vez, Filarmónica de Berlín tiene como política establecer grupos de cámara que forman parte de la institución. No es que te dicen, mira, Diana, yo quiero que tú hagas un cuarteto porque es una exigencia de no. El cuarteto de la Filarmónica de Berlín, está el trío, está la orquesta de barroca, está la orquesta de cámara. ¿Dónde vamos a poner a Liliana? ¿Dónde quieres tocar? No sé cómo será, pero no, ahí sí es verdad que no sé cómo será. Y tienes que tocar ahí. Ojo, para ellos no es moleste porque ellos aman la música. Y forma parte de también. ¿Qué pasa con eso? O sea, saben la importancia de lo que es la música de Claro. Entonces es una institución que no solamente es una orquesta, sino que te muestra más y te induce también a seguir creciendo como músico, no solamente. Eso me hace recordar la vez que vino Simon Rattle, que bueno, muy elegantemente, porque es todo un caballero, como iba a hacer aquí Resurrección de la Simón Bolívar, nos invitó a todos a que hiciéramos música de cámara. Que por cierto, lo bueno de eso es que recuerdo el maestro Antonio, bueno, es bueno que hagamos este tipo de cosas a partir de ahora, que quien quiera formar un cuarteto. Y recuerdo que después vino el cuarteto latinoamericano, claro, ustedes participaron, que recuerdo. ese proyecto. Pero bueno, como es el patito feo, fueron muy poquitos los que aprovecharon esa oportunidad. Yo recuerdo que tocamos en algún momento para algunas embajadas, el mismo tocamos en el Museo de Arte Contemporáneo, el otro museo que no me acuerdo cómo se llama, Bellas Artes. Nos apoyaba el mismo sistema, mira, se necesita para castigar para tal cosa. Y de paso era tremendo porque me acuerdo que en esa época también hubo hasta concursos. Porque me acuerdo que el cuarteto de Teresa Carreño participó y tuvieron esos premios. No sé claro, qué lugar quedaron, y si mal no recuerdo, creo que ellos grabaron para Grammy. También, y bueno, y el cuarteto Simón Bolívar, el de la B, también grabaron. Estaba también el cuarteto que era espectacular. El Yaracuy. Increíble. Sí, que me dio mucha tristeza cuando eso se disolvió, sí, porque yo dije, no, hagan algo. O sea, bueno, fue así como cuando te llevo del podcast. O sea, gracias. Bueno. Sí, volviendo a lo de la música de cámara, fue una época muy bonita. Sí, bueno. O sea, y como éramos pocos, teníamos más posibilidades también. Pero... Sí. Incluso en algún momento, años atrás de eso, de haber estado con el cuarteto, vamos a decir que desde el 2000 al 2010, el cuarteto de la Filarmónica de Berlín vino 2 veces y tuvimos la oportunidad de ver clases. Imagínate, con el Brava, que es el principal de no me acuerdo cómo se llamaba, el segundo violín, que es espectacular, ver las clases con él fue espectacular. Bueno, con Jan Diesel, que es para el cáncer, que es el solista del cuarteto. Incluso hubo una de esas oportunidades, en esos momentos, épocas de bonanza. El curso era, yo en ese momento no fui con el cuarteto, dimos clases particulares con cada uno de ellos. Ellos iban a armar como una orquesta de cámara. Nos mandaron para Puerto La Cruz. Adivina que yo iba a tocar, imagínate, Gustavo Dudamel iba a tocar primer violín. Luisa Barroso iba a tocar segundo violín.
frandipólogo, no había la viola. Frandipólogo iba a tocar la viola. Y yo iba a tocar el cello. Entonces lo que decidieron fue, claro, como cada uno se veía con cada uno de los profesores, Okay. entonces al final hicimos recital. Entonces yo, bueno, El último tema que estaba pensando era más como la conexión con el cuerpo. Sabes que, bueno, no sé si sabes en realidad, pero la tesis que yo hice, una parte incluía como el acondicionamiento físico. A raíz de que, bueno, en aquella época tuve mucho desgaste físico porque teníamos el concierto en Salzburgo, que era el concierto maratónico, que de verdad lo pusieron así. Yo tuve mucho desgaste muscular, fui al traumatólogo, todo. Entonces a partir de ahí empecé como a hacer conciencia de eso. Y yo sé que tú estás un poco metido en ese tema, en ese ambiente, y me gustaría que también habláramos un poco de eso para crear conciencia sobre ese tema, porque creo que a veces se nos pasa mucho. sumamente importante. Sí, totalmente. Gracias a Dios, estos últimos años he tenido contacto con una persona que está dedicada a la prevención del cuerpo, de las lesiones, perdón. Entonces vamos a decir que su discurso siempre es este. O sea, como que no esperar a lesionarte para ir, sino más bien empezar a conocer ciertas técnicas o ciertas rutinas como para no lesionar. Es muy triste, porque así, normalmente cuando nos lesionamos es porque no hicimos, todo conlleva a que no hicimos un estiramiento y calentamiento. Esa es yo recuerdo que una vez, en ese momento que era ignorante de muchas de las cosas que sé ahorita con respecto al cuerpo, voy yo allá a Caracas con el que nos atendía y yo decía, no, el tendón mío terminó así, mira, como en una montaña, se me estiró y el problema del tendón cuando se estira es como una liga que se estira. O sea, no hay manera de volver. Se estiró y eso está ahí estirado y ya, listo. Entonces está delicado. Entonces, claro, yo ese día, en ese entonces yo no tenía carro, ese día estaba haciendo compras, una bolsa, y yo me monté en el bus, y después me monté en el metro, y yo andaba con la bolsa así, el arrecho, ¿no? O sea, y montado. Entonces yo en esa época estudiaba mucho de noche, llego yo, suelto las bolsas, voy a agarrar a estudiar. No, Cero calentamiento, ¿no? Y igual es un clásico estudiar de noche. sí, iba a estudiar cuando eres joven Culpable. especialmente. Ya cuando uno está en esa edad ya una de noche estaba así, Ya la como que noche no cerrando la existe. Santa María. Sí, bueno, entonces nada, voy a estudiar Bach. Y bueno, Bach está lleno de quintas. O sea que las quintas en el cello No. son barras. Y Bueno, en el ustedes violín también es hacen incómodo, así pero es como incómodo pero es también. incómodo. Porque tienes que bajar los cuerdas. Apenas voy a hacer así, ¡ay! Cuando me voy a ver, eso horrible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Desde mi experiencia también, que hay que acostumbrarse a que esto lleva un tiempo, Claro, pero hay que mentalizarte de que ese tiempo también forma parte del del estudio. estudio. Entonces, claro, uno lo ve así como una Ay, qué tío, fastidio. tener que hacer, ajá, pero piensa lo que yo siempre piensa lo que te puede pasar si no lo haces. Y más cuando estás entrando en la edad donde empiezas a perder masa muscular. O sea, y bueno, yo en estos momentos estoy preocupado porque yo debería estar, todos los doctores a los que voy, hasta el dentista me tiene que ser justo. O sea, Bueno, yo también. entonces tenemos que buscar también, es que somos atletas, tenemos que entenderlo, entonces no podemos llegar así como que yo toco cheque y ya. Es que trabajamos con cada parte del cuerpo, eso Fátima me lo enfatiza todo el tiempo. El cuello son trapecios, son tríceps, son las manos, son los dedos, la espalda, son las piernas, hasta las piernas que uno dice, bueno, ustedes porque están parados, pero hasta el chelista tiene que también trabajar un poco el equilibrio. Entonces, claro, esto ayuda mucho a la hora de cuando vas a agarrar el instrumento y te sientes como que sientes que no te va a pasar nada. Me parece que es buenísimo. También a mí me ha tocado, como yo dibujo también, y o sea, como algo que me gusta mucho aparte, no de manera profesional. El año pasado estuve viendo clases de anatomía. Entonces, claro, cuando empiezas a ver clases de anatomía, empiezas a entender
por qué el músculo reacciona de esa manera y para qué sirve ese movimiento, para qué movimiento. O sea, a mí me ayudó muchísimo. Es que tenemos Porque demasiada entonces, desconexión entre la mente y el cuerpo, demasiada desconexión. y yendo un poco más allá del cuerpo, hay que trabajar la mente. Entonces, yo sé que esto es súper polémico porque no todo el mundo, vamos a decir, que acepta este tipo de técnicas, pero a mí me ayudó mucho la meditación desde antes de pandemia realmente, que he venido practicando. ¿Por qué? Porque bueno, todo esto suena muy bonito, puedes estar haciendo los ejercicios, puedes estudiar, saber qué tiempo de estudio necesitas, todo lo que vayas a hacer técnicamente, pero si tu mente no está consciente en el momento del estudio, no está consciente de cosas, o sea, va a ser complicado Es lograr. profundizar. Sí. O sea, profundizar como el sentir, digamos, de el movimiento del cuerpo, de lo que yo estoy pensando, es unirlo. Pues. Esto de la meditación, por lo menos que yo practico, porque hay muchas maneras también de hacerlo, no tiene nada que ver con religiones, no tiene nada que ver, sino que tiene que ver Con la respiración y la conexión. conocer también cómo actúa tu mente. Te empiezas a dar cuenta que tu mente es una locura. Una locura. Que no para nunca. No para, y a veces te crea una historia, es empezar a observar tu mente y a su vez también observar el cuerpo. Entonces, esta técnica te va ayudando también a la hora de tocar el instrumento, empiezas a ver cosas que no veías. Entonces, empiezas a corregir. Decía, bueno, ahorita va. Que sí, pasa mucho. Por lo menos hay una alumna que me recuerdo muchísimo, ella siempre iba a ensamblar. En ese momento estábamos viendo un pasaje que ella lo estaba viendo en micro. ¿Sabes que cuando hay alumnos que cuando tocan pasajes rápido quieren leer todas las notas y darle toda la importancia a todas las notas? Y yo, pero claro, esto podemos pasar por eso, pero yo siempre digo que cuando tienes algo rápido, estudia lento el micro y estudia rápido el macro. Entonces ve la frase, dale dirección. Hay muchos momentos donde hay acción y reacción, no acción. Entonces, vamos a relajarnos un poco, vamos a bajar aquí y trata de respirar. Bueno, ella me decía, yo estoy relajada, y los dedos así, del pie. Y qué raro, porque más bien recomiendan mucho que haya mucha más cercanía del pie con el suelo. Sí. O sea, para tener más sensaciones. Sí. Qué raro, porque si toca el sandalia. Exacto. Entonces yo le dije, no estás relajado. Entonces vamos a pensar. O sea, bueno, también es que es un tema. Y qué difícil eso, porque se nota que no lo registra. No. Porque si ella dice que está relajada, y no se nota relajada, qué fuerte. Entonces, es que claro, cuando yo empecé a hacer cambios, yo me di cuenta que yo también te enrollaba el dedo gordo del pie. Entonces, claro, pero ¿cuál es la diferencia? Yo empecé a estar consciente y empiezo a corregir. Entonces, cálmate en este pasaje. O sea, al final de cuentas, a veces uno se pone tenso, ni siquiera en pasajes complicados. Entonces, como que hacer ese ejercicio de mientras estudias lento, empezar a revisar también cómo está tu cuerpo, a sentir, mira, esto aquí, y bueno. La última cosa, con la conciencia que tienes ahorita, si comienzas otra vez con el cello, ¿qué te gustaría que te dijeran para mejorar todo ese inicio? No, lo que dijimos al principio, las bases. Las bases. Inclusive con las bases, lo del cuerpo. Lo del cuerpo. Sí, es que tenemos que entender que tenemos que ampliar nuestra manera de ver las cosas. O sea, el instrumento no es solamente el cello y el arco, es nuestro cuerpo. Entonces, y ahí vamos mucho más allá. Y ese cuerpo depende de nuestra mente. Entonces también nuestra mente sí no está, porque no siempre va a estar bien. Entonces también tenemos que trabajar nuestra mente. Puede ser meditación, puede ser terapia. Hay mucha gente que todavía tiene un poco de... También se tienen que trabajar cosas de terapia, porque bueno, es que nosotros estamos en exposición y normalmente no todas las disciplinas están en exposición constante. Sí. Entonces tenemos que... Y no directa, porque por ejemplo los pintores, para mí es el mejor ejemplo,
igual están en exposición, pero puede estar hasta en su casa y la gente está ahí, Exacto. o sea, y es mucho más cómodo. Ojo, yo que me encanta ese mundo, a veces y yo en algún momento he pensado, no, me voy a dedicar a la pintura porque estoy más cómodo aquí. Claro. Porque bueno, yo también en ese sentido yo soy muy ermitaño. Mira, yo soy, o sea, o sea, por eso que yo te digo, yo no soy, yo no, o sea, no concuerdo tanto con esa imagen del solista, Claro. así, yo no soy así, no me veo. Ojo, puedo hacerlo decentemente, muy bien y todo, pero no. Pero volviendo a esto de la pintura y la música, el pintor tiene algo a diferencia del músico, que es que el músico, recuerda que la música es como magia, hace música y lo que tocaste ya dejó de existir. Tú sigues tocando y lo que dejaste de tocar ya no existe. Ya pasó. El pintor se quedó esa pintura eternamente. Sí, es verdad. Y entonces, claro, el pintor tiene ese peso de que va a venir, mira ese puntico ahí, está raro. Entonces, claro, o sea, te perdura. Bueno, todos tenemos nuestras cosas ahí que resolver y con las que no, Sí, total. que dirían los argentinos, nos quedamos manijas ahí pensando en la cuestión. Bueno, qué lindo, de verdad. Conclusión, hay que abrir ese abanico, probar cosas, tener hobbies, porque a veces pasa mucho que con los hobbies uno descubre otras cosas que también le gustan, y al final todo enriquece al estudio y a cómo tocamos y a la forma de cómo vemos y vivimos la música también. Sí. Así que muy agradecida.